bendiga en esta mañana. Estoy muy agradecida con el Señor, primeramente porque Él me ha regalado un año más de vida y gracias le doy por las bendiciones que he recibido desde buena mañana. Y como le digo yo al Señor, ayer ya pasó, Señor, te necesito hoy. Y cada día que pasa. Y otra gran bendición es la oportunidad nuevamente de compartirles la palabra del Señor y con temor y temblor. Espero que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón sea un refrigerio, sea como un bálsamo para seguir haciendo su voluntad. Amén. Yo le puse de título a este tema, una vida consagrada a Dios. Amén. Voy a leerles en Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, versículos del 31 al 33. Leo para ustedes, mis amados hermanos, y también a las personas y amigos que nos ven por el video. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La consagración es el convenio que Dios hace con nosotros y también con la casa de Israel. Amén. Llevar una vida consagrada se halla en armonía con el plan que Dios tiene para nosotros. La palabra consagración en la Biblia significa la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con un Dios perfecto, porque solo Él es perfecto. Amén. Amén. Aleluya. Consagración es también santificación, santidad o pureza. Es una vida consagrada a Dios, no perfecta. Es decir, una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso. Es una vida que se ha consagrado a Dios y a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia dice que nosotros, sus hijos, los creyentes, debemos ser un pueblo santo, separado del mundo. Muy claro, ¿verdad, mis hermanos? Separado del mundo. Voy a leerles 2 de Corintios, capítulo 6 y 2 de Corintios, en el capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 18 del versículo 14 al 18. Dice ahí un subtítulo: somos templo del Dios viviente.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí, seguidito, en 2 Corintios 7, gracias. En 2 Corintios 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, mis hermanos, somos templo del Dios viviente. Estar consagrados es un aspecto fundamental en nuestras vidas. Es un aspecto fundamental en nuestra relación con Dios y los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Este pasaje todos conocemos. Leo para ustedes: el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Como verdaderos creyentes en Cristo, la consagración implica que nuestras vidas deben ser un sacrificio vivo para Él. Amén. El sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros. Darle al Señor nuestro tiempo, darle al Señor los bienes terrenales o nuestras fuerzas para llevar a cabo su obra. Eso es lo que el Señor quiere. Pregunto: ¿estamos totalmente separados de la contaminación del mundo? Respóndase cada uno. Cada día debemos vivir nuestras vidas como un sacerdocio santo y real para la gloria de Dios, porque ahora somos pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El propósito de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Hemos visto cómo Dios nos puso en Cristo, cómo nos libró del reino de las tinieblas y cómo nos ha librado del poder del pecado, del yo, de la carne, del mundo que está allá afuera y de Satanás. Cristo vino para vivir en nosotros a fin de que cumpliéramos los requisitos justos de la ley. Todas estas cosas maravillosas
son las misericordias de Dios. Repitan conmigo. Todas estas cosas maravillosas son las misericordias de Dios. Porque el Señor, hermano, se ha revelado a nosotros. El Señor te escogió a ti, me escogió a mí, por lo buena que soy, por lo bonita que soy. No, me escogió porque Él quiso. Vean qué privilegio de ser hijos de Dios. Amén. Aleluya. Merecíamos nada menos que la muerte, pero Dios nos ha dado gratuitamente todas estas bendiciones. Amén. Gloria al Señor. San Lucas 9, del versículo 23 al 25. Amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Debemos entonces negarnos a nosotros mismos, renunciar a ese yo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. No podemos dar a Dios una parte de mi vida y guardar otra parte para mí mismo. Día a día le entrego o le ofrezco al Señor mi vida para hacer su voluntad en lugar de la mía. Pero hoy en día, ¿cuántas personas no están haciendo la voluntad de Dios? Amén. ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Porque yo le pertenezco a Él. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Le pertenecemos al Señor. Somos su propiedad y Él es celoso. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mi hermano, ¿puede ponerme la hermana? Gloria al Señor. Aleluya. Vean esta imagen. No quise poner ningún rostro, porque el Señor, yo no lo vi, yo no lo conozco, ¿verdad? Pero lo siento. Hemos sido comprados por un precio que Jesús pagó por mí, su propia sangre preciosa. Así que nos manda a que no solo le glorifiquemos en espíritu, sino también a que le glorifiquemos en nuestro cuerpo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 19. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad
por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos ha salvado en su gracia, es para que vivamos o nos esforcemos a vivir una vida sin pecado. El pecado destruye vidas, se lleva consigo toda honra y gloria del creyente. Dios es santo y su ira es contra el pecado. El pecado provoca en nosotros enemistad contra Dios y nos aleja de nuestro Creador Todopoderoso. Nos aleja de ese Dios tan perfecto. Dios es nuestro consolador y nuestro sanador. No debemos permitir que el pecado nos aleje del Señor. Por ejemplo, algunas personas viven en pecado y se quejan contra Dios y le dicen: Señor, ¿por qué a mí? Estoy en aflicción, estoy en prueba, en angustia, en enfermedad, etc. Y el Señor les dice, leamos Oseas 5:15 y seguidito Oseas 6:1. Oseas 5:15. Dice la palabra del Señor: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dice el capítulo 6, versículo 1 de Oseas: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y es que, mis hermanos, el pecado se filtra en nuestro corazón por el poder o por, ¿cómo le dijera? Por la corrupción de nuestra mente. Por tanto, la mente también decide sobre la obediencia. El pecado y la obediencia son una lucha constante que tiene la mente, que es como una especie de botón. Es decir, que pecar es como apretar el botón equivocado. Apretamos ese botón tan fatal por la maniobra de Satanás. Amén. Primera de Pedro 5,
capítulo 5, versículo 8. Leo para ustedes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás sabe que nunca podrá derrotar a un fiel que tiene su corazón fijo en Dios, porque él se consagra día a día para el Señor, para Él, para el Todopoderoso. Pero por eso Satanás también acude a la técnica, le digo yo, de nublar nuestra visión espiritual, y nos desenfoca. Esa es la artimaña, la técnica que él usa: nublar nuestra visión y desenfocarnos. ¿Y qué sucede entonces? Nos golpea una y otra vez con su golpe de la guerra espiritual. Efesios 6, 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que cuando esto sucede, debemos aferrarnos a ¿qué? A la palabra de Dios, para que no pueda vencernos. Por eso es muy importante, mis hermanos, conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Es necesario entender lo humillante y triste que es para Dios que nosotros pequemos. Por eso, mis hermanos, debemos esforzarnos a no cometer aquellos pecados habituales que dañan nuestra relación con Dios. Pero debemos de verdad esforzarnos. Él nos ha dado sus armas para que podamos luchar contra las fuerzas del enemigo. Por ejemplo, esos pecados habituales, por ejemplo, por poner algunos: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia y la pereza. Ya que elegir pecar consiste en renunciar a esa comunión íntima con nuestro Padre del cielo, a la abundancia que nos da su gloria y a la paciencia infinita del Señor. Yo no quiero renunciar, yo quiero esforzarme por agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Están muy calladitos, mis hermanos, muy serios. Pero es seria, ¿verdad? Es seria la situación, es seria. Nuestra vida es seria y es muy importante para Dios. Él quiere que perseveremos. Él quiere que nos esforcemos. Dejemos todos estos pecados habituales y póngale ahí todos los que usted piensa, porque son muchos. Quiero leerles esta frase. Dice así: así como el sol
mata los gérmenes y el moho. Solo con el poder de la palabra de Dios podemos vencer el pecado. Así que elimine su miedo, su egoísmo, su soberbia o también su pecado de obstinación. Podemos triunfar si rechazamos deliberadamente la tentación, cualquiera que sea. Dios nos ha hecho seres inteligentes, nos ha dado sabiduría, nos dio 5 sentidos, como digo yo, para razonar, para pensar. Así es que no tenemos excusa, mis hermanos. Así que si pecó, arrepiéntase y no se justifique, porque si lo hace, gana el pecado. Vuélvase a Dios de corazón. El elemento que determina el éxito o el fracaso tampoco se encuentra en el coeficiente mental o intelectual. Recuerde que la verdadera sabiduría consiste en obedecer y consagrarse a Dios y a su voluntad. Repito, la verdadera sabiduría consiste en obedecer y consagrarse a Dios y a su voluntad. Proverbios 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, por eso, más importante que tener mucho conocimiento es ser capaces de dejar todos los asuntos en manos de Dios, ya que vivir en santidad es obedecer y hacer su voluntad, aunque no queramos. Es lo único que llevará nuestra vida de fe hacia la victoria. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Repitan conmigo, mis hermanos. Los hombres y mujeres de fe ponen sus ojos en Dios y no en los hombres. Aleluya. Gloria al Señor. Para concluir, mis hermanos, quiero compartirles 7 hábitos muy importantes que cada uno de nosotros debemos poner en práctica para tener una vida consagrada delante de Dios. Hábito número 1, orar siempre. Voy a pedirle a mi esposo que me lea 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Una vida consagrada vive en oración. No ora de vez en cuando, si estamos necesitados, sino porque hay amor, hay gratitud y hay un deseo de buscar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Amén. No debemos
decir, no voy a orar por eso, amén. No, todos los días debemos de hablar con el Señor, todos los días debemos de presentarnos delante de Él como hijos suyos. Yo en las mañanas yo me despierto y ahí acostada, me quedo ahí acostada y le digo al Señor, Señor, gracias por un día más de mi vida, gracias por este pecho que me ha dado. Dios quiere que tengamos amor por Él, que seamos agradecidos, amén. Amén. Y hoy, hermanos, hay mucha indiferencia en el pueblo de Dios. El Señor, su Espíritu está aquí, hermanos. Amén. El Señor es bueno. Amén. Él nos ama. Él quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Amén. Gloria al Señor, porque podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Si no, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de su vida, hermanos? Tenemos un Dios maravilloso, un Dios perfecto, aunque el mundo lo rechace. Y es que, mis hermanos, no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida en oración. Porque ¿cómo vamos a sentir? ¿Cómo vamos a sentir su presencia si no lo vemos? ¿Cómo vamos a sentir? ¿Cómo vamos a escuchar cuando Él nos dice, no hagas esto, no me agrada? No hagas esto, hijo, no me agrada. Yo te he dado armas. Yo soy tu Dios. Vivimos en un mundo donde hay lucha, donde hay prueba, donde hay adversidad, hay penas, hay cargas y pecado. Y es que, mis hermanos, orar es la actividad más importante de nuestras vidas, porque nos conecta a nuestro Padre Celestial y nos hace ser sensibles a la voz de su Espíritu. No podemos dejar este hábito. Así como todos los días comemos, nos bañamos, nos mudamos, necesitamos trabajar, tenemos hábitos importantes que Dios quiere que los pongamos en orden, con práctica. No dejemos de orar, hermanos, busquémoslo en todo momento. Dios quiere sensibilizar tu corazón. A veces nos sentimos cansados, turbados. A veces sentimos que no queremos nada por nuestra condición humana. Pero una vez usted dispone su corazón a buscar el rostro de Dios, Dios te fortalece, te da nuevas fuerzas para seguir adelante. No es fácil. El Señor dijo que no era fácil, que las penas, las aflicciones, las luchas son día a día, pero el Señor está con nosotros siempre. Él nunca nos deja ni nos desampara. Hábito número 2. Dios quiere que tú y yo tengamos confianza en Él. Leamos el Salmo 56, 3 y 4. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que puede hacerme el hombre. Me encanta este salmo. El Salmo 37, versículos 3 al 7.
Saben, hermanos, a mí me encanta orar con los salmos. A veces en las mañanas cuando me voy a caminar con mi esposo, voy orando los salmos. Y me ha costado aprenderlos. Algunos me hice un pedacito, otros más, otros menos. Pero yo le digo al Señor que yo quiero conocerle cada día más a Él. ¿Y cómo puedo conocerle más a Él? Si busco su palabra, si memorizo su palabra. ¿Cuántas veces memorizamos o cuando estábamos en el mundo una canción o una poesía, algo temporal, algo pasajero? Pero memorizar la palabra de Dios llena nuestro espíritu. La palabra de Dios es medicina en nuestros huesos. Y Él sabe lo que tu corazón siente, cómo te encuentras. Amén. Aleluya. Este salmo me encanta. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nadie puede ayudarnos, hermanos. Nadie. Claro que el Señor pone siervos, personas, hermanos, hermanas, personas que pueden aconsejarnos y que están también llenas del Señor. Pero en ese secreto, en esa intimidad, a solas con el Señor, solo Él puede contestarnos, solo Él puede comprendernos. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como a la luz y tu derecho como al mediodía. A veces nos sentimos que nos juzgan, que nos condenan, pero el Señor te conoce, el Señor me conoce. Así que no nos preocupemos, porque Él exhibirá nuestra justicia como la luz. Amén. Amén. Porque Él nos levanta. También el Salmo 9:10. Este salmo me encanta también. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando yo escuché o leí este versiculito, digo: oh Señor, perdóname por sentirme así. Quiere decir que si yo no estoy confiando en ti es porque no te he conocido. Y yo creo que yo te he conocido. ¿Cuántos creen que conocemos al Señor? Amén. Claro que sí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así que si le conocemos, confiamos en Él. No nos preocupemos por las cosas que sucedan. Dios tiene el control. Es que a veces nos preocupamos, pero el Señor tiene el control de todo. Amén. Y Él nos comprende también. Hábito número 3. Medite en la palabra de Dios. Aleluya. Josué 1:8. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, gloria a Dios. Meditar significa leerla, examinarla, escudriñar sus escrituras. Así que hágase un examen de su corazón y hágale al Señor cualquier pregunta que usted tenga, que Él le va a contestar en su tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es del Señor. Y es que una vida consagrada
pasa tiempo con Dios. Así que donde no hay meditación, no hay consagración. Porque meditar es dejarse llevar, ahí cerrada la puerta de su cuarto. Meditar es dejarse llevar por la presencia del Señor. Decirle: Señor, aquí estoy, no puedo sola, pero sé que tú peleas por mí, que tú sí puedes. Meditar es estar, como dije, a solas con Dios. Mi atención se centra en Él y entonces las preocupaciones y problemas se desvanecen. No quiere decir que se van a terminar, ¿verdad? No se van a terminar, pero ya no lo sentimos tan pesado, porque tenemos al Hacedor a nuestro lado. Me salió como en verso, ¿verdad? Aleluya. Entonces, todo nuestro corazón anhela su presencia y es ahí donde sentimos su calor. ¿Cuántos han sentido ese calor del Señor? Amén. Y también una paz inmensa. No es una simple paz, es una paz inmensa que lo llena todo. Entonces ya dijimos que el primer hábito es orar siempre. El segundo hábito que Dios quiere es que tengamos confianza en Él. El tercer hábito es que medite en la palabra de Dios. Dios de gozo de tarea. Amén. Cuarto hábito, seamos obedientes, por favor. Deuteronomio 27:10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y en Deuteronomio 28:1 y 2 dice la Escritura: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. El Señor solo nos da promesas. Qué lindo, ¿verdad? Cuando obedecemos, vivimos según sus mandamientos y estatutos. Porque nuestro estilo de vida no es igual al estilo de vida del mundo. No quiere decir que seamos mejores, pero sí vivimos a un nivel más alto, regidos por las normas de Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando dicen, yo estoy en otro nivel, claro, vivimos a un nivel más alto, pero regidos bajo las normas de Dios, no de los hombres. Los hombres dicen que estamos a un nivel más alto, pero verdaderamente estaremos a un nivel más alto. Sí, claro que sí, si estamos regidos por las normas de Dios. Aleluya. Piensen, mis hermanos y amigos, cómo vive el mundo. El mundo cómo está, afanado, vacío, con pensamientos viles sin tomar en cuenta a Dios. Así vive el mundo. No queremos vivir como vive el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, aleluya. Hábito número 5. Depender del Espíritu Santo. Leamos Gálatas 5:16 al 18. Gálatas 5,
del versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que depender del Espíritu Santo es rendir nuestra vida al Espíritu Santo, valga la redundancia. Aleluya. ¿Para qué? Para que Él nos llene, para que su Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y también nos faculte para el llamado que hemos recibido como seguidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos faculta para ese llamado que tú y yo recibimos por gracia como seguidores de Cristo. Ay, qué lindo privilegio, qué lindo honor. Amén. Él nos fortalece y nos alienta y nos sana, porque Dios sabe lo que necesitamos en nuestra vida. Nunca estamos solos. Somos morada de la tercera, ¿verdad que lindo? Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando decidimos pecar, pecamos contra el Espíritu Santo, ojo, que mora en nosotros. ¿Dónde? En nosotros. Y que Dios envió a nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Hábito número 6. Dar a otros. Voy a pedirle a mi hermana Adriana que me lea Lucas 6:38. Dar a otros. Entonces, ya dijimos que el hábito número 1 es orar siempre. El hábito número 2 que Dios quiere es que dependamos, que confiemos en Él. El hábito número 3 es que meditemos en su palabra. El hábito número 4 es que le obedezcamos, que seamos obedientes. Y el hábito número 5, depender del Espíritu Santo. Amén. Y dar a otros. Amén. Dar se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Y es que no debemos ser egoístas, debemos pensar en las necesidades de los demás. Dios ama al dador alegre. Y nos preguntamos, ¿y qué de lavar? Ellos no creen que Dios es nuestro proveedor. Hábito número 7 y último y muy importante, perdonar a otros. Efesios 4, voy a leer el versículo 26 y 27 y luego el 30 y 32. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón.
también nos manda a perdonar a los que nos ofendan o hagan daño. Y es que el perdón te libera. Dígale al que está a su lado, el perdón te libera. Perdón te libera. Implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. Es dejar atrás los rencores y la amargura. Así es que, ¿cuántos quieren ser libres? Queremos ser libres. Amén. Debemos obedecer al Señor, perdonar. Así que, mis amados, practiquemos estos hábitos que nos llevan a ser bendecidos una y otra vez. Esta verdad transformará nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder disfrutar y avanzar. ¿Vemos? Queremos avanzar, queremos disfrutar. Amén. Amén. Recuerde entonces que cuando oramos es porque confiamos en Dios y meditamos en su palabra para obedecer y rendir nuestras vidas al Espíritu Santo, siendo personas perdonadoras, siendo personas generosas. Pero la decisión es suya y mía. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Y voy a pedirle a mi hermana Alejandra que yo iba a orar, pero voy a pedir a ella que ore por este mensaje que hemos recibido para que el Señor nos ayude a poner en práctica estos hábitos que realmente son pocos, pero son muy sustanciosos y nos harán avanzar. Amén, hermanos, pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor por el mensaje y a concluir en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por el mensaje que trajiste a través de nuestra hermana Lorena. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, a buscar tu presencia, Señor, a ser, Señor, perdonadores, Dios, Sí, Padre. a amar, Señor, el estar contigo, Dios, Sí, Señor. el buscarte en oración, Sí, Señor. el buscarte, Señor, oh Dios, en la palabra, el leer, Señor, tu palabra, Dios. Enséñanos, Señor, a ser constantes, Dios. Enséñanos, Señor, a que si somos tus hijos, nos veamos como tales, Señor, y practiquemos las buenas cosas, Señor, que a ti te agrada, Señor, que practiquemos, Dios. Que nos amemos los unos a los otros, que perdonemos, Señor, y que seamos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias por mis hermanos, Señor, y pedirte que esta semana sea una semana de bendición para cada familia, Señor. Que hayan, Señor, buenas nuevas en nuestras casas, Señor. Que tú, Señor, te muevas a través, Señor, de nuestras vidas, Dios. Sí, aleluya. Que guardes a cada uno de los hermanos que trabajan fuera de sus casas, Señor. Amén. Y que bendiga, Señor, a cada hogar, Señor. Así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.